Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video del curso de trigonometría, donde seguimos aquí con un poco más de información acerca de lo que es el capítulo de ángulos múltiples. Entonces, refiriéndonos exactamente a la parte de este capítulo, estamos ahora demostrando lo que son algunas identidades auxiliares acerca de lo que corresponde al ángulo doble. Entonces, las nuevas ecuaciones que nos vamos a encontrar hoy día vendrían a ser estos 4 puntos que vamos a demostrar el día de hoy en este video, donde por aquí tenemos que las dos primeras expresiones que corresponden al seno cuadrado de nuestro angulito alfa y el coseno cuadrado de también un angulito alfa, estas dos expresiones van a depender, como podemos ver por aquí, por el coseno de un angulito doble que vendría a ser también alfa. A estas dos identidades que podemos ver por aquí que dependen de nuestro coseno de ángulo doble se llama, o bueno, se les denomina lo que son identidades de degradación. Y también, para finalizar lo que es la parte de esta demostración, vamos a encontrar estas dos expresiones más que corresponden a lo que es el seno y coseno también de un angulito doble, pero en función de lo que es la tangente de ese propio angulito. Recordamos que en videos anteriores nosotros ya hemos demostrado muchas expresiones acerca de lo que corresponde al seno y coseno del ángulo doble, pero si nos fijamos bien por aquí, el seno, por ejemplo, del ángulo doble está en función aquí de lo que es simplemente seno y coseno. El coseno de nuestro ángulo doble también quedaba en función de lo que es coseno y seno, pero si nos expresamos aquí o nos referimos a estas nuevas formulitas, vamos a ver de que el seno y coseno de estos ángulos dobles van a estar representados, o bueno, van a estar en función de lo que es ahora la tangente. Ok, entonces, sin nada más que decir, pasemos a la acción. Tenemos por aquí lo que es la primera expresión denominada identidad de degradación, que se refiere al seno de alfa elevado al cuadrado. Vamos a demostrar entonces de que esta cosa es igual a 1 menos coseno de nuestro ángulo doble dividido entre 2, utilizando ¿cuál de las formulitas? Si nosotros nos acordamos de las expresiones acerca de nuestro coseno de ángulo doble, vamos a encontrar de que una de las fórmulas que ya hemos demostrado acerca de este coseno es ¿qué cosa? De que este coseno de ángulo doble es 1 menos 2 veces seno cuadrado de alfa. Entonces lo único que vamos a hacer por aquí es despejar este seno cuadrado. Entonces, a ver, este 2 seno cuadrado de alfa que está negativo lo vamos a pasar al otro extremo y ya sabemos que viene cambiando de signo, ¿sí? Entonces aquí sería 2 veces seno de alfa elevado al cuadrado, obviamente positivo. Este 1 lo vamos a bajar y este coseno de ángulo doble o coseno de 2 alfa que está positivo en este lado izquierdo lo vamos a pasar al lado derecho, pero con el signo cambiado, o sea negativo, ¿sí o no? Ahora, nosotros aquí miramos que simplemente ese 2 está multiplicando al seno cuadrado. Entonces, como está multiplicando, ahora lo que vamos a hacer es simplemente pasar a dividir. Y al pasar a dividir, obviamente viene a dividir a toda esta expresión. Y listo, nada más. De esa manera es que nosotros podemos encontrar nuestra primera identidad de degradación, que corresponde al seno cuadrado de alfa en función de nuestro coseno de ángulo doble. Si nos referimos ahora a lo que es la segunda ecuación o la segunda identidad de degradación, que trata acerca del coseno de alfa elevado al cuadrado, que también está en función de nuestro coseno de ángulo doble, entonces podemos partir de la segunda expresión acerca del coseno del ángulo doble, que dice, ¿no? Nuestro coseno de ángulo doble es igual a 2 veces coseno cuadrado de alfa menos 1. Entonces aquí vemos una relación de coseno de ángulo doble con coseno de alfa elevado al cuadrado, que es lo que tenemos aquí y queremos demostrar esta igualdad. Entonces lo único que vamos a hacer aquí es que necesitamos despejar este coseno cuadrado de alfa para ver a qué es igual. Entonces ese menos 1 que está negativo lo voy a pasar al otro extremo y sabemos que viene positivo. Va a ser igual a 2 veces coseno cuadrado de alfa, que no le estoy haciendo nada, por eso simplemente lo estoy copiando. Ahora yo lo que quiero es despejar este coseno de alfa elevado al cuadrado. Entonces me fijo que este 2 simplemente está multiplicando. Entonces ahora despejando, ese 2 pasa a dividir, pero obviamente que va a pasar a dividir a toda esta expresión que vendría a ser coseno de 2 alfa más 1 dividido entre 2 y listo. De esta manera es que obtenemos nuestra segunda identidad de degradación, que trata acerca del coseno de alfa elevado al cuadrado en función de nuestro coseno de 2 veces ese angulito alfa, o también llamado coseno del ángulo doble, ¿no? ¿Quién es nuestro angulito doble aquí? Alfa, obviamente. Y bien, ahora sí, pasamos a las dos últimas ecuaciones que tratan acerca del seno del ángulo doble en función de la tangente, y podemos empezar diciendo que para demostrar esta identidad podemos partir utilizando lo que es la tangente de nuestro ángulo doble. Y si nosotros recordamos, la tangente del ángulo doble es igual a 2 veces la tangente de alfa dividido entre 1 menos la tangente al cuadrado de alfa. Entonces, para demostrar este seno cuadrado, este seno de 2 veces alfa, vamos a partir de nuestra tangente de 2 veces alfa. Si nosotros hacemos memoria, recordemos que la tangente de cualquier angulito es nada más y nada menos que dentro de un triángulo rectángulo es el cateto opuesto entre el cateto adyacente.
Entonces aquí esto vendría a ser lo mismo, ¿sí o no? Cateto opuesto entre cateto adyacente, para lo que corresponde a un triángulo rectángulo. Entonces lo que vamos a hacer es graficar nuestro triángulo rectángulo para ver qué podemos obtener de aquí. Entonces por aquí, por este lado, tenemos nuestro triángulo rectángulo, donde nuestro angulito va a ser 2 alfa. Ok, entonces escribamos nuestro angulito. Uno de nuestros angulitos dentro del triángulo va a ser 2 alfa. Y por acá podemos empezar a reconocer que obviamente este vendría a ser el cateto opuesto, este vendría a ser el cateto adyacente, y por aquí el lado inclinado de la hipotenusa. ¿Para qué estoy haciendo esto? Para simplemente ahora reemplazar, porque si aquí tenemos el cateto opuesto, vendría a ser todo esto, 2 veces tangente de alfa. Entonces en vez de colocar cateto opuesto, yo voy a colocar 2 veces tangente de alfa. Luego por aquí también vemos lo que es el cateto adyacente, que vale 1 menos tangente cuadrado de alfa. Ok, entonces en vez de colocar cateto adyacente, vamos a colocar 1 menos tangente cuadrado de alfa. Ahora, resulta que yo quiero demostrar por aquí lo que es el seno de 2 veces alfa. Ok, entonces recordemos por aquí que el seno de cualquier angulito, que en este caso es 2 veces alfa, es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. Nosotros tenemos el cateto opuesto, ¿sí o no? ¿Cuánto vale el cateto opuesto? Por aquí nos hemos dado cuenta que el cateto opuesto para este angulito 2 alfa vendría a ser 2 veces tangente de alfa. Entonces aquí es como que podemos reemplazar de frente. En vez de escribir cateto opuesto, vamos a escribir 2 veces tangente de alfa entre la hipotenusa, pero resulta que la expresión de la hipotenusa en este caso todavía no la conocemos. Entonces tenemos que buscar una formulita que relacione las partes de los lados de un triángulo rectángulo junto con su parte inclinada, que vendría a ser obviamente catetos e hipotenusa, y la única formulita que te relaciona los catetos con la hipotenusa vendría a ser Pitágoras. Entonces utilicemos Pitágoras aquí para este triángulo de tal manera que podamos hallar la hipotenusa. Entonces, si recordamos lo que nos dice Pitágoras, nos dice la hipotenusa elevado al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de cada cateto. El primer cateto por aquí es 2 veces tangente de alfa, entonces ese primer cateto lo elevamos al cuadrado, y el segundo cateto es 1 menos tangente al cuadrado de alfa, entonces todo este cateto también lo elevamos al cuadrado. Ahora, si resolvemos esto, sería hipotenusa al cuadrado es igual, acá tendríamos este 2 elevado al cuadrado vendría a ser 4. Ok, entonces por acá me queda 4. Por la tangente de alfa, pero esta tangente de alfa está elevada al cuadrado, entonces por aquí saldría tangente al cuadrado de alfa. Más, acá tenemos lo que es un binomio al cuadrado, y si recordamos las propiedades de binomio sería a menos b elevado al cuadrado, esta cosa es igual al primero al cuadrado más el segundo al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo. Entonces por aquí yo voy a reemplazar, ¿no? Tengo 1 menos la tangente al cuadrado de alfa. Si nos damos cuenta, nuestra primera expresión, nuestro primer valor que vendría a ser a es 1. Y el segundo valor, que se trata obviamente de b, si comparamos por aquí vendría a ser la tangente al cuadrado de alfa. Entonces lo único que tenemos que hacer es reemplazar, ¿no? Esto de aquí es igual al cuadrado, pero a vale 1, entonces acá sería 1 al cuadrado, más b al cuadrado, pero b vale tangente al cuadrado de alfa. Recuerda, b vale tangente al cuadrado, y se supone que b está elevado al cuadrado, por eso le ponemos ahí al cuadrado. Menos 2 veces el primero, pero el primero vale 1 por el segundo, o sea b, pero b vale tangente al cuadrado de alfa. Listo. Si seguimos reemplazando entonces o trabajando por ahí, 1 menos la tangente al cuadrado de alfa, todo eso elevado al cuadrado, me quedaría 1 al cuadrado es 1, más. Si yo tengo por aquí tangente al cuadrado de alfa elevado al cuadrado, estas potencias 2 y 2 se van a multiplicar, entonces por aquí me va a quedar simplemente tangente a la cuarta de alfa. Menos, por aquí sería 2 por 1, 2, y 2 por la tangente al cuadrado, 2 veces tangente al cuadrado. Ok, entonces por acá tenemos 2 veces tangente al cuadrado de alfa. Ahora lo que podemos hacer es que este valor de 1 menos la tangente al cuadrado de alfa, todo esto elevado al cuadrado, que es igual a toda esta expresión, poder reemplazarlo aquí, ¿no? En vez de colocar 1 menos tangente al cuadrado de alfa, todo elevado al cuadrado, vamos a colocar todo esto de aquí. O sea, 1 más la tangente a la cuarta de alfa menos 2 veces tangente al cuadrado de alfa. Listo, entonces ahora sí podemos seguir trabajando. La hipotenusa al cuadrado va a ser igual. Por aquí tenemos tangente a la cuarta, vamos a ponerlo por ahí porque no se puede trabajar con nadie. Por acá vemos que podemos trabajar lo que es 4 tangente al cuadrado de alfa menos 2 tangente cuadrado de alfa. Esto nos va a quedar más 2 veces tangente cuadrado de alfa. Y el más 1 que no lo podemos trabajar con nadie, entonces queda ahí. Ahora, esto de aquí yo te aseguro sí o sí que es nada más y nada menos que la tangente al cuadrado de alfa más 1, todo esto elevado al cuadrado. Si tú quieres hacer la comprobación, hazlo y te va a salir lo mismo. Si tú agarras y a este binomio lo elevas al cuadrado, te va a salir esto.
¿no? Entonces por aquí de frente podemos simplificar esta potencia cuadrada con esta potencia cuadrada, se va y me queda entonces que la hipotenusa es igual a 1 más la tangente al cuadrado de alfa. Y listo, ya tenemos el valor de la hipotenusa que podemos reemplazar aquí en nuestro triángulo rectángulo. Vamos a colocarlo. Sería entonces que la hipotenusa es 1 más la tangente al cuadrado de alfa. Y ahora sí, nosotros queríamos determinar lo que es el seno de 2 veces alfa, que vendría a ser nuestro angulito dentro de ese triángulo rectángulo. Nos faltaba el valor de la hipotenusa, pero ya lo hemos determinado. Entonces, en vez de poner hipotenusa, podemos colocar 1 más la tangente al cuadrado de alfa. Y listo, llegamos a nuestra expresión en donde el seno de 2 veces un angulito es igual, o bueno, queda en función de la tangente de solamente el angulito alfa. Ahora, si queremos demostrar lo mismo para lo que corresponde a nuestro coseno de ángulo doble, que está en función de las tangentes, entonces utilizamos este material. Vamos a necesitar el material que tenemos aquí para el seno del ángulo doble. ¿Por qué? Recordemos que el coseno de cualquier angulito, que puede ser X, es nada más y nada menos que el cateto adyacente entre la hipotenusa. Ahora, nosotros por aquí teníamos determinado de que íbamos a arrancar de frente de nuestra tangente de ángulo doble, ¿sí o no? Porque si recordamos otra vez, la tangente del ángulo doble es nada más y nada menos que 2 veces la tangente de alfa entre 1 menos la tangente cuadrada de alfa. Entonces habíamos dicho de que la tangente es el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Por aquí, si queremos relacionar esta tangente del ángulo doble con el coseno de cualquier angulito, yo puedo decir de que esta X es mi angulito doble, pues, o sea, es 2 veces alfa. Y la correspondencia del coseno, que es la división entre el cateto adyacente y la hipotenusa, sigue siendo la misma. Entonces por aquí, comparando, tenemos el valor del cateto adyacente, que vale 1 menos la tangente al cuadrado de alfa, que podemos reemplazar aquí de frente. Mira, podemos reemplazar ahí. Y entonces me quedaría, a ver, en vez de poner cateto adyacente, yo puedo poner 1 menos tangente cuadrado de alfa. Ok, entonces acá sería 1 menos la tangente al cuadrado de alfa entre la hipotenusa. Nos faltaría entonces determinar el valor de la hipotenusa. Podríamos utilizar Pitágoras obviamente para encontrar la relación entre los catetos y la hipotenusa de un triángulo rectángulo donde nuestro angulito es 2 veces alfa. Pero eso ya lo hemos determinado aquí en la primera sección del seno del ángulo doble, ¿no? Que vendría a ser este triángulo rectángulo, y donde hemos encontrado que la hipotenusa para este triángulo rectángulo con angulito, con uno de los angulitos 2 veces alfa, es 1 más tangente cuadrado de alfa. Entonces este valor de la hipotenusa vendría a ser el mismo para lo que corresponde en esta observación, en esta característica. Entonces en vez de poner hipotenusa, simplemente colocamos 1 más la tangente al cuadrado de alfa y listo. Queda determinada entonces la segunda expresión para lo que corresponde al coseno del ángulo doble en función de las tangentes. Y bien, entonces esas serían las demostraciones de las 4 formulitas que hemos visto el día de hoy. Nos quedamos aquí y nos vemos en un siguiente video. Chao, chao.